Como ya hemos dicho, las reformas borbónicas tuvieron una gran influencia por el informe o las memorias de O'Reilly. O'Reilly, un personaje que fue enviado a Puerto Rico, un mariscal que fue enviado a Puerto Rico y a otras islas del Caribe con la intención de ver lo que estaba pasando y que produjera él un informe con las reformas que él entendía que se debían hacer para ponerlas en práctica. Entonces, en el 1797, a 3 años de que acabara este siglo que estamos pendientes de resumir nosotros, va a haber un ataque grande a Puerto Rico, el famoso ataque de Abercrombie. El antecedente de este ataque es un tratado que se había hecho en 1796, el Tratado de San Ildefonso, no voy a explicar eso ahora mismo aquí, pero más que todo el ataque a Trinidad y la rendición de la isla en 1797, o sea, un ataque que se le hizo a la isla de Trinidad en el 1797, lo pueden conseguir en internet, hay mucha información de ese ataque en 1797 a la isla de Trinidad. Inglaterra va a enviar a Abercrombie junto con el capitán Henry Harvey a que ataquen, o sea, a que con las instrucciones o con el permiso de atacar a Puerto Rico. Van a entrar casi 7,000 soldados en 68 barcos. En Puerto Rico, el gobernador para ese tiempo era Ramón de Castro, contaba con 4,500 soldados y 638 milicianos. Voy a poner una foto aquí para que usted diferencie entre el soldado de Puerto Rico y el miliciano y el soldado de artillería y lo demás. También Puerto Rico contaba con 200 lanchas cañoneras y 2 barcos corsarios. Es interesante porque hay un historiador español que toca mucho, les prometo que voy a conseguir el nombre y se lo voy a poner aquí o en la descripción del video, toca mucho la idea de cómo era la armada o cómo eran los barcos, o sea, lo militar en el Caribe. Y es interesante porque nosotros pensaríamos que no teníamos suficiente capacidad militar y España tenía bastante capacidad militar. Este ataque, que ya usted podría pensar que no era balanceado, porque las fuerzas inglesas tenían más gente, va a comenzar entonces el 17 de abril del 1797. Yo estoy grabando este video un 7 de abril, o sea, dentro de 10 días más, van a llegar por Cangrejos, lo que se conoce como Cangrejos, que hoy día se conocería obviamente la isleta de Cangrejos, Santurce, esa área por ahí, y van a avanzar sobre el puente Martín Peña. Voy a ponerles, mientras les voy hablando, un mapa de cómo fueron los pasos de ese ataque inglés de 1797. Van a avanzar sobre el puente Martín Peña, van a sitiar la ciudad de San Juan y van a ofrecerle al gobierno español que se rinda. El gobierno español va a estancarse en esa idea, va a aguantarse en esa idea por 12 días. Se parece mucho al último ataque que hablamos en la clase, aunque no está en un video, de Enrico, el ataque para otro siglo, que no es del ataque inglés, que también el gobierno español lo que hizo fue aguantarse, o sea, resistir. Porque realmente, si tú te pones a pensar, los ingleses no tienen forma de traer más ayuda. Tendrían que enviar un barco que probablemente iba a ser interceptado para pedir ayuda. España tenía más probabilidad de que España enviara un barco, entonces como que de cierta manera emboscaran, ¿no? Esa era la mentalidad de los gobernantes en ese momento y esa era la mentalidad de vamos a aguantar. Aguantan y en el 29 de abril hay un contraataque español a esas fuerzas que de alguna forma u otra quizás no habían sido diezmadas por una epidemia o por la disentería como pasó con el ataque de Enrico, pero estaban exhaustas, estaban cansadas y eso va a provocar que haya un retiro precipitado de esos ingleses. O sea, el contraataque logra repeler una vez más ese ataque inglés de 1797. Las bajas, más o menos 42 muertos en Puerto Rico, 156 heridos. Cuando usted suma eso no llegan llegan o pasa un poquito de los 200, pero los ingleses tenían 2,000 muertos según los papeles y heridos, 9 oficiales prisioneros, 286 soldados prisioneros y 400 desertores. A esta gente le dieron con todo, le dieron hasta por dentro del pelo, como dicen en Puerto Rico. O sea, la victoria fue grande de parte de España. Las consecuencias quedaron probadas, las defensas que se habían reestructurado en Puerto Rico eran buenas, funcionaban. Y los ingleses van a atacar nuevamente por Aguadilla, Cabo Rojo y Ponce en unos ataques que van a ser quizás un poco menores visto desde la perspectiva macro. Cada uno de esos poblados tiene historia de lo que pasó con esos ataques. Más adelante. Lo que quiero terminar diciendo aquí es que va a ocurrir recuerden, 1700, reforma borbónica, se le quita poder a los criollos, se le quita poder a las personas que estaban teniendo sus tierras, ataque inglés, nos podemos defender. Todo esto va a hacer que surja en Puerto Rico lo que llaman la afirmación de la puertorriqueñidad. Vuelvo a hacer hincapié en que yo no creo que sea
el momento cuando nace el perfil del puertorriqueño. Yo me suscribo bastante a la teoría o a la tesis fundamental del doctor Armando Martí Carvajal, que dice que el puertorriqueño, ese sentir puertorriqueño existía en Puerto Rico desde el siglo, incluso del siglo XVII, 1600, y siglo XVI, 1500. Obviamente su tesis está fundamentada en los hallazgos que él ha hecho, los invito a que vayan a buscarla. Pero lo que sí va a pasar es que esa afirmación de la puertorriqueñidad se va a fortalecer a finales de ese siglo XVII, a finales de este siglo XVIII, perdón. ¿Por qué? Por lo que les había dicho. Ya hay un sentimiento de que me quitaron lo mío, hay un sentimiento de que yo me puedo defender, hay un sentimiento de que yo o soy español, o soy indio, o aunque los indígenas se habían extinguido ya, o tengo raza africana. ¿Qué soy yo? Ese pensamiento de qué soy yo. Yo no soy español, yo no me comporto como esta gente que me quitan a mi privilegio, yo no me comporto como esta gente que son esclavos, yo no me comporto como la ascendencia indígena. Yo soy diferente. Yo soy lo que llamaríamos hoy día un jíbaro. Yo soy una persona que vive con lo necesario para comer y para subsistir conmigo y con mi familia. Y yo quiero que la gente se entere de eso. Y eso va a hacer que salga lo que se conoce como la afirmación de la puertorriqueñidad. Por eso mucha gente pone que el puertorriqueño, la puertorriqueñidad, nació desde a finales del siglo XVIII. Ese puertorriqueño que afirma su puertorriqueñidad se va a empezar a ver expresado en muchas formas. Van a venir personajes como el maestro Rafael Cordero, van a venir las pinturas de Campeche y Oller eventualmente, algunas antes que otras. Van a venir figuras como Ramón Emeterio Betance, que es una figura clave del siglo XIX. Todos esos son personas que van a reunir en su discurso, en su producción artística, o producción intelectual o producción política, ese sentir, esa afirmación del puertorriqueño. Por eso el siglo XIX, que comienza en el 1801, va a ser un siglo completamente matizado, completamente marcado de luchas políticas, de luchas ideológicas, de luchas nacionales. No solamente en Puerto Rico, gente, en el resto del mundo se estaban dando luchas. Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, la independencia de los Estados Unidos, la revolución en Haití, procesos que involucran un sentimiento patrio, un sentimiento de yo soy diferente a ti. Pues eso va a llegar en el siglo XIX a Puerto Rico y al resto de las Antillas. Vamos a ver un grito de Lares, vamos a ver un grito de Yara, el grito de la de Majagua en Cuba, vamos a ver diferentes rebeliones o diferentes luchas independentistas en el resto del Caribe y Sudamérica. Puerto Rico no estaba exento de eso. Eso va a llegar a Puerto Rico. Eso lo vamos a ver entonces en las próximas clases, cómo se fueron fundamentando y cómo se fueron expresando. Porque el siglo XIX en Puerto Rico es un siglo fundamental de cambio ideológico en la mentalidad de puertorriqueños. Nos vemos en la próxima clase.